de conocimiento, de fe, de la presencia santificadora de tu Espíritu. Trae salvación, Padre, y colócala en los corazones de aquellos que aún permanecen muertos en delitos y pecados. Concédenos ver a muchos, ver las ligaduras de la muerte suelta de sus almas, para que sean libres en el poder y la salvación que ofrece el Evangelio. Prospéranos, Señor, en la piedad personal. Que nuestra fe crezca, que nuestra santidad crezca, que la obra de tu gracia resplandezca en nuestros corazones. Prospéranos para tu gloria, tu honra, tu honor y nuestra felicidad en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias. En nuestra escuela dominical, como sabemos, estamos estudiando la doctrina de la iglesia, o comúnmente llamada eclesiología. Quisiéramos en esta mañana considerar el texto que se halla en Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Dice la palabra: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta declaración que Cristo hace aquí en este texto es una declaración que debe ser vista en su contexto. Dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es ahí, en ese contexto, donde el Señor felicita a Pedro y le revela la fuente donde se originó esa respuesta precisa, real, verdadera, que le dio a la pregunta que el Señor previamente había hecho. Vemos aquí que el Señor, primero que nada, hace una pregunta general. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Según vemos en el versículo 14, cada persona tenía una opinión diferente acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Unos, según Pedro, afirman que tú eres Juan el Bautista. ¿Era Cristo Juan el Bautista? Por supuesto que no, sacaron 0. Otros afirmaban que él era Elías. ¿Era Cristo Elías? Por supuesto que no. También se quemaron, sacaron 0. Otros afirmaban que era Jeremías. ¿Era el señor Jeremías? Por supuesto que no era Jeremías. También se quemaron. Alguno de los profetas. ¿Era el Señor algún otro de los profetas del Antiguo Testamento? Por supuesto que no.
Como podemos observar, cada uno tenía una opinión diferente acerca de la identidad del Señor. Y de lo general, Cristo va a lo particular. ¿Y vosotros? ¿Qué opinión tienen acerca de mí? ¿Conocen ustedes acerca de mi identidad? Y esta es una pregunta trascendental. Es una pregunta trascendental de cuya respuesta depende el destino eterno del alma. Quemarse en esa respuesta acerca de la identidad de Jesús implica quemarse en el infierno. Así de simple. Así de simple. Quemarse en esa respuesta significa quemarse en una perdición eterna. De ahí que no creo que haya otra pregunta más importante que esa, pero también no creo que haya una necesidad mayor en la vida humana que poder responder con precisión, con verdad meridiana acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Esa es la clave de la felicidad. Quien conoce esa respuesta, en hecho y en verdad, tiene la mayor de sus necesidades resuelta. Bienaventurado eres. No es que será en el futuro. Bienaventurado eres. La palabra eres es un verbo en tiempo presente del modo indicativo. Es una realidad actual. Es una realidad que estaba experimentando en su propia experiencia Pedro. Bienaventurado eres, dichoso, feliz eres, Simón. ¿Y cuál es la razón de esa bienaventuranza? ¿Cuál es el motivo de esa bienaventuranza? Dice el Señor, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. He ahí el motivo, la razón de ser de esa felicidad, de esa bienaventuranza. La revelación que de Cristo le había dado el Padre a Simón. No hay lugar para una vida infeliz y desdichada en aquellos que han recibido esa revelación acerca de la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En esta mañana
vamos a considerar, primero que nada, la interpretación católico-romana de este pasaje. Cuando damos un vistazo a este texto, encontramos ahí 5 importantes enseñanzas. La número 1, ahí se nos enseña, primero que nada, el edificio de la iglesia. Cristo dice, edificaré. Esta palabra edificaré, ¿de qué habla? ¿Qué revela? Revela el edificio de la iglesia. Él está construyendo o ha de construir, en ese contexto donde está aquí hablando, un edificio. Ese edificio se llama iglesia. Y obviamente eso no se refiere a las paredes de concreto donde se reúne la congregación. Habla ahí de la iglesia formada por hombres y mujeres. Edificaré mi iglesia. La iglesia está formada por, como dice la palabra, piedras vivas, integrada o traída, formada del mundo con las almas de los pecadores redimidos. Edificaré mi iglesia. Lo primero que vemos aquí es un buen edificio. También aquí se nos revela el constructor de esa iglesia. Él dice, edificaré. Ahí se identifica al constructor. Cristo mismo es quien se ocupa de hacer ese edificio. También en el pasaje se habla del fundamento sobre el cual se está edificando ese edificio, el fundamento. Tú eres Pedro y sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Además del fundamento, también ahí se habla de los peligros que acechan al edificio. Las puertas del Hades no prevalecerán. El infierno es el gran enemigo de la iglesia. Hay peligros. Mientras se construye ese edificio, hay enemigos que acechan. También ahí se habla de la seguridad de su supervivencia. Las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerán contra ese edificio que el constructor está estableciendo sobre su fundamento que él ha establecido. Ahora, ¿cuál es la interpretación católico-romana de este pasaje? Es importante conocer esto, hermanos, porque de este pasaje es de donde se deriva toda la estructura que ha erigido el catolicismo romano para organizarse y funcionar. Dice uno de sus autores, específicamente su catecismo dice, Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia. Esto es, el garante de su unidad y de fortaleza inconmovible. Y prometió a su iglesia una duración perenne. Ahora bien, la unidad y la solidez de la iglesia no son posibles sin la recta fe. Por tanto, Pedro es también el supremo maestro de la fe. Como tal, debe ser infalible
en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores, puesto que por voluntad de Cristo la iglesia ha sido o ha de continuar hasta el fin de los tiempos. Igualmente, Cristo invistió a Pedro, entre paréntesis, y a sus sucesores del supremo poder de atar y desatar. Así como en la expresión rabínica atar y desatar se comprende también la declaración auténtica de la ley, así también se contiene aquí el poder de declarar auténticamente la ley del nuevo pacto, el Evangelio. Dios en el cielo confirmará el juicio del Papa. Esto porque en su capacidad de supremo doctor de la fe está preservado del error, porque es infalible. Termina la cita. Como podemos observar aquí, en esa declaración hay una perversión total con relación a la correcta interpretación y aplicación de ese pasaje bíblico. Básicamente, lo que ellos están aquí interpretando es lo siguiente. Acerca de Mateo 16, 18. Lo que están diciendo es, tú eres Kefá, o sea, piedra. La palabra piedra en griego es Kefá. Y sobre este Kefá, entre paréntesis, que eres tú, o sea, Pedro. La palabra Pedro viene, es una palabra traducida en español de la palabra griega Kefás, que significa piedra. Sobre este Kefá, que eres tú, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿fue eso lo que Jesús dijo ahí? Note lo que están diciendo. Tú eres Kefá, o sea, tú eres piedra. Y sobre esta piedra que eres tú, yo edificaré mi iglesia. ¿Es esa la traducción correcta? ¿Se puede interpretar Mateo 16, 18 de esa manera? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, esa interpretación que el catolicismo romano hace de ese texto tiene un carácter dogmático. Lo que significa esto es que es una declaración papal irreformable, porque es inmutable en su declaración y en su contenido, por lo que dice su catecismo o confesión de fe. Dios en el cielo confirmará el juicio del Papa. Esto supone que en su capacidad de supremo doctor de la fe está preservado del error. En otras palabras, cuando el Papa hizo esa interpretación y la colocó como un dogma de la iglesia, ese dogma de la iglesia es irreformable porque es infalible. Cuando el Papa hizo esa interpretación, en otras palabras, estaba corrigiendo lo que literalmente
Mateo escribió. En este contexto, el Papa, en su calidad de supremo doctor de la fe, hizo uso de su infalibilidad para corregir a Mateo y colocar el dogma en su sentido correcto, según su criterio. Básicamente eso es lo que está aquí diciendo. Por eso, esa estructura católico-romana que comenzó a formarse por el año 600 hasta el día de hoy, eso no ha variado. Eso no ha variado. ¿Por qué? Porque esa declaración sobre la que está fundado su edificio, su estructura gubernamental, organizativa, es infalible o procede de un decreto infalible, irreformable, porque tiene un carácter de dogma, emanado del supremo doctor de la fe que ha sido preservado del error. Esto es algo grave realmente, porque es una usurpación del papel del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, que es el real y auténtico vicario de Cristo en la tierra. El supremo doctor de la fe no es el Papa, es el Espíritu Santo. Todo lo que se aparte de ahí es herejía. Está apartado de la razón y de la verdad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias doctrinales de ese dogma antibíblico del catolicismo romano? Primero, con ese dogma, ellos declaran que el Papa es, como cabeza y fundamento visible de toda la Iglesia, el principio y la raíz de la unidad de la Iglesia. En otras palabras, Él es el vicario de Cristo en la tierra. Y como vicario de Cristo, Él es la cabeza de la Iglesia visible, Él es el fundamento de la Iglesia visible. Eso es verdad. Se puede llegar a esa conclusión partiendo de Mateo 16, 18. ¿Ven la razón por la que ellos tuercen ese texto? Porque para ellos poder escribir eso, tienen que concluir conforme a su dogma. Tú eres Kefas, y sobre este Kefas edificaré mi iglesia. Si eso es así, entonces el Papa es cabeza y fundamento de la iglesia visible. Él es el principio y la raíz de la unidad de su iglesia. Él es el vicario de Cristo en la tierra. Si eso es así. Si Pedro es el Kefas, la roca donde la iglesia ha sido y está siendo edificada, entonces tienen razón. Si Pedro es el Kefas, si Pedro es cabeza y fundamento visible de la iglesia y el padre de los papas, entonces tienen razón. Otra declaración que se desprende de su interpretación de Mateo 16, 18
es que el Papa tiene sobre la Iglesia un poder de jurisdicción universal, supremo e inmediato. Por eso Bonifacio VIII declaró: toda criatura humana está sometida al romano pontífice como algo necesario para su salvación. ¿Es eso verdad, mis hermanos? Es verdad que para que un ser humano pueda ser salvo, debe de estar sometido al papado de Roma, al Papa de Roma. ¿Dónde lo enseña la Biblia? ¿Dónde lo demanda la Biblia? ¿Dónde eso es enseñado en la Biblia? Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegan, hermanos. Hasta esas blasfemias llegan. Es algo horrible. Horrible. El Papa, en tercer lugar, otra declaración que se desprende de su interpretación. El Papa ya solo, ya con el colegio de obispos, entre paréntesis, pero no el colegio de obispos sin él, es el único intérprete infalible de las Escrituras y de la tradición de la Iglesia. Hay dos intérpretes infalibles. El colegio de obispo, cuando está el Papa, porque si el Papa no está, entonces ellos pierden la infalibilidad, pueden errar cuando interpretan la Biblia. El Papa es la figura clave. Yo veo en eso, hermano, una usurpación horrible del papel del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Por eso los puritanos declaraban que el Papa era el anticristo. Y yo concuerdo con la posición de los puritanos. Note lo que ellos dicen. El Papa ya solo o rodeado del colegio de obispo, pero en ese contexto de la asamblea de obispo, cuando el Papa está presente, son infalibles. Como intérprete de las Escrituras y de la tradición. Y amados hermanos, para garantizar que los pobres miembros de sus iglesias no cometan errores al leer e interpretar las Escrituras, es que usted no ve una Biblia en la mano de un católico romano. Y hasta hace poco, todavía en los años 60, estaba pequeño cuando me llevaban a la iglesia católica, pero en mi mente todavía hay reminiscencias de ver a un cura leyendo la Biblia en latín. En latín. Esos campesinos de Nagua, donde yo nací, leyéndole en latín. ¿Qué habrían de aprender de eso? Todavía recuerdo la expresión domino bovicu. Requiem cantim pa. Todas esas son expresiones en latín.
Recuerdo a los muchachos que relajaban con la expresión domino bobico, lo que decían era, el padre está bico. Era una expresión muy común que se usaba allá entre los muchachos. Estaban como relajo. El padre está bico. Lo que significa, ¿qué significa domino bobico? Que el padre está bico. ¿Qué es lo que va a significar? Pero amados hermanos, esa realidad triste, realmente triste, porque es una de esas obras grandes que el diablo ha hecho en esta tierra para llevar a muchos al infierno. Esa triste realidad se mantiene el día de hoy. Esos dogmas son los que imperan en el catolicismo romano y son los que impiden que la verdad sea colocada en las manos de los creyentes. Usted no encuentra en una librería católico romana Biblias accesibles. Usted nunca ha oído en una misa a un cura promoviendo la lectura de la palabra de Dios. Nunca usted ha oído eso, ni tampoco lo escuchará. Nunca promueven la lectura de la palabra de Dios. Nunca promueven el estudio de la palabra de Dios. Es algo reservado para los curas. Y ahí en adelante. Dice la declaración, cuando el Papa habla en calidad de maestro universal de la cristiandad, todo el mundo debe aceptar su interpretación, so pena de eterna condenación. Si usted no acepta que lo que el Papa declara es verdad, usted corre el grave riesgo de perderse eternamente. Eso es básicamente lo que ellos han interpretado y colocado como dogma en el catolicismo romano. Todo ello se desprende de la traducción que hace de Mateo 16, 18. Tú eres Kefa o Kefá, y sobre este Kefá edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, y sobre esta piedra que eres tú, edificaré mi iglesia. Ahora, la interpretación correcta de Mateo 16, 18. Como ya hemos señalado, después de que el Señor le preguntó a sus discípulos acerca de qué pensaba la gente acerca de él, y después de escuchar los falsos rumores que habían acerca de su identidad, Cristo mira a sus discípulos y le pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? En ese contexto, Pedro toma la palabra en nombre del grupo y responde de manera escueta y sencilla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración que Pedro hizo es el centro donde gira la fe salvadora. Lo que es la caja de bola para la goma de un vehículo, llámese un vehículo de 4 ruedas o un vehículo de 2 ruedas. Lo que es la caja de bola para la rueda de cualquier vehículo que se mueve es exactamente esa declaración que hizo Pedro.
Esa declaración es el centro donde gira la fe salvadora que mueve la salvación de nuestras almas. Es lo que nos enseña Juan capítulo 20, verso 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para que creyendo esto, ¿para que creyendo qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que creyendo esto tengáis, ¿qué cosa? Vida, dice ahí, en su nombre. Para que creyendo esto tengáis vida en su nombre. De manera que lo que Pedro declaró ahí es el centro de toda fe salvadora. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No fue eso lo que Pedro hizo? Véalo ahí donde está. Véalo ahí. ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Pedro creyó con el corazón que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo eso, le fue aquilatada, le fue cargada, le fue imputada la justicia que es por la fe, la justicia del Hijo de Dios, la justicia del Cristo. Cuando él creía que Jesús era el Cristo, estaba creyendo que Jesús había venido a morir por él. Había venido para justificarle a él. Había venido para ocupar su lugar en la cruz, muriendo una muerte maldita. Cuando él creyó que Jesús era el Cristo, estaba creyendo en aquel que justifica al impío y que hace justo al que cree en él. Cuando creía que Jesús era el Hijo de Dios, estaba creyendo que Cristo poseía los méritos necesarios para ser su Salvador. Por cuanto Jesús era el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre. Y en ese contexto, como bien afirma aquí el apóstol, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creyó en su corazón y confesó con sus labios. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que el corazón cree, la boca lo confiesa, la boca lo dice, la boca lo habla. Eso fue lo que él hizo. Por eso decimos que este pasaje es el centro donde gira la fe salvadora. Es básico y fundamental creer eso para alcanzar la salvación.
Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él crea no pasará vergüenza. En otras palabras, aquel que cree en Jesús posee en realidad la salvación que tiene en oferta el Evangelio. No será avergonzado. Y esto entiendo que es algo que tiene que ver con el juicio final. No será avergonzado delante de quién. Delante de Dios. Cuando tú llegas al tribunal de Cristo, tú no pasarás vergüenza. Y la idea aquí es, tú vas a una gran fiesta, pero sucede que para entrar a la fiesta hay que tener una invitación. No importa lo bien cambiado que tú estés, lo bien perfumado que tú estés, que llegue en una limusina que vaya aquí a el Juan Pablo Duarte. Ya has visto cómo llegan allá esos forrados de joya y de coloretes y demás embarres que se ponen. Con unos vestidos costosísimos y unas limusinas que van de aquí al Juan Pablo Duarte. Brillosa hasta lo último. No importa cómo usted llegue vestido ahí. Si usted no lleva esa carta o esa tarjeta de invitación, lo devolverán con tu maquillaje. Lo devolverán en su limusina para el infierno. No importa cómo usted llegue. Si usted no tiene esa tarjeta de invitación con el sello puesto, se quedó afuera. Hermano, es vergonzoso que usted llegue a un sitio. ¿Dónde está la tarjeta? No, usted no cabe aquí. Usted no está invitado. Eso es vergonzoso, tener que devolverse otra vez. ¿Cómo usted queda delante de los demás? Con la cara larga. Con el rostro mudado de vergüenza. Se le cae el ánimo. Se siente que usted no es nadie. Porque eso es humillante. Eso es humillante, hermano. Que usted lo devuelvan de un sitio donde usted llegó con mucho entusiasmo para ir a disfrutar de esa bendición. Y que usted lo devuelvan de la puerta. Después de haber gastado y haberse cambiado y haber... Eso es algo vergonzoso. Terriblemente vergonzoso. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál es la tarjeta de entrada a las bodas del Cordero? ¿Cuál es la tarjeta de entrada? Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Muéstrame tu tarjeta. Mírala ahí. Mi fe en Cristo Jesús. Esa es mi tarjeta. Pasa, ven. Entra. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así dirá aquel que estará en la puerta recibiendo a su pueblo, que es el Señor Jesucristo, sin lugar a duda. Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A qué piedra se refiere eso?
¿Se refiere al nombre de Pedro, que significa piedra, piedrecita? ¿O se refiere a la declaración que Pedro hizo, que es como una roca? ¿En qué se refiere? ¿Se refiere a la persona de Pedro o a la persona de Jesús? ¿A quién se refiere? Obviamente que esto se refiere no a Pedro, sino a Jesús. Pedro confesó que Jesús, el hombre que estaba delante de él, es el Cristo, el unigénito de Dios, el enviado de Dios a este mundo. ¿Cómo fue enviado él? Fue enviado como Mesías, fue enviado como el unigénito de Dios, del Dios vivo. Fue enviado como Dios, en contraste con los dioses falsos, muertos y vacíos de poder salvador que tanto abundaban en esos días. Y amados hermanos, esa confesión de Pedro es la piedra fundamental del ángulo. Es la piedra vital del cristianismo. Es lo que Pablo expresa en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, dedicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y este pasaje resume toda la Biblia. Es un resumito breve de toda la Biblia. Todo lo que enseña la Biblia está resumido ahí. Presenta de manera concisa la persona, la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, porque Él es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Él fue justificado en el Espíritu. Eso habla de su pasión, muerte y resurrección de entre los muertos. Él fue visto de los ángeles desde su nacimiento hasta su ascensión a los cielos. Vemos que los ángeles tuvieron un ministerio importantísimo en la vida del Señor Jesucristo. Constantemente estuvieron involucrados desde su nacimiento, es más, desde su concepción, porque hasta su nombre fueron ángeles que se lo pusieron. Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Ese es el lenguaje de los ángeles. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Predicado a los gentiles. A Pablo lo llamaron para ser ministro a los gentiles. Creído en el mundo. El evangelio ha sido predicado a través de los siglos. Millones y millones hemos creído. Recibido arriba en gloria, su ascensión y entronización en los cielos. De manera que ahí está el evangelio completo. La Biblia entera está resumida ahí en esos pasajes, en esas declaraciones. Levántate la mano, hermano. ¿Perdón? Sí. Primera de Corintios 10:4.
Amén. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Buen texto ese, hermana. Gracias. Ahí se pone todavía mucho más claro que la roca de que habla Pedro o de que habla Jesús en este contexto no es Pedro, sino Cristo. Una roca que podía dar agua. ¿Quién era esa roca? Cristo, la roca de la cual bebieron los judíos en el desierto. Y la roca sobre la cual es edificada la iglesia es Cristo. Él es la roca de ayer, Él es la roca de hoy y será la roca de mañana. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. Ese es otro buen texto también que declara que la roca no es Pedro, es Cristo. Así lo atestigua el Antiguo Testamento. Vamos a orar, vamos a terminar aquí, hermanos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra. Gracias por Jesús, la roca de nuestra fe. Te rogamos que tú nos conceda continuamente ser edificados sobre esa roca. Concede que muchos puedan ser edificados sobre esa roca. Para gloria, honra y honor de tu nombre te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un receso, mis hermanos.